El día miércoles hablábamos que en el transporte marítimo existen básicamente dos modalidades de servicio. Una modalidad de línea o regular que normalmente está prestada por compañías navieras, por líneas navieras, y el otro servicio, el eventual, en el cual se emitía un charter, un contrato de fletamento, uno se alquilaba el navío y obviamente se transportaba, obviamente, gran cantidad de carga. Este transporte eventual obedece prácticamente a la primera revolución del transporte, y el de línea regular, hoy en día ya con los contenedorizados, también obedece principalmente a la segunda revolución del transporte. Repitiendo, en transporte de línea o regular encontramos prácticamente dos tipos de servicios: el conferenciado y el outsider. El conferenciado, como les decía, entre varias compañías navieras se asocian, no forman sociedades distintas, una conferencia, y obviamente comparten agente naviero portuario, comparten, tienen que cobrar el mismo flete, comparten partidas, se reparten la carga, se asocian las compañías navieras en lo que se llama una conferencia marítima. El outsider no, el outsider trabaja por su cuenta. Eso sí, tiene que tener un agente naviero portuario, tiene que tener un agente de estiva, tiene que tener prácticamente todo lo necesario para operar la carga en el puerto. Estos eran los dos modos de transporte. En la anterior clase hablábamos de que prácticamente se hacía un contrato con el agente naviero o la compañía naviera, se hacía la reserva, se hacía el booking, en base a ese booking hacían un recibo de la carga y emitían el bill of lading, que salía prácticamente del contrato del booking, del libro de registro de la naviera. No así en el caso charter, que se confirmaba un contrato de fletamento bajo ciertas condiciones muy especiales y se podía emitir bill of lading, pero que no salían de un booking, sino salían de un contrato de fletamento. El día miércoles habíamos hablado de los bill of ladings. Cualquier duda, cualquier momento, pues a su disposición. Mientras tanto, continuaremos hablando de estas dos modalidades de servicio. Y estas dos modalidades de servicio, el de línea regular y el eventual, tienen distintas modalidades de cobro del flete. Primero, en el caso del transporte conferenciado, ellos llaman el flete bajo términos de conferencia, conference terms, pero es más común que se denomine liner terms o términos de línea. ¿Ok? Esto está en inglés, o sea, no hay que adecuarse al inglés y hay que hablar los términos como son en inglés. Entonces, los conferenciados cobran el flete bajo lo que se llama términos de conferencia o términos de línea. Lo más común, términos de línea, porque también algunos outsiders, vamos a ver, que cobran los términos de línea. Y estos términos de línea son términos bajo los cuales está contratado el flete en este transporte conferenciado. ¿Qué significa este liner terms o conference terms? Son sinónimos. Lo más conocido, la palabra que más se emplea, términos de línea o liner terms. Algunos outsiders, como les decía, también puede que coticen el flete bajo liner terms. Algunos outsiders puede que coticen otras condiciones de flete. Pero normalmente este flete, el liner terms, los outsiders no van a cotizar conference, porque el conference no les gusta, no son conferenciados. O sea, más se utiliza el término liner terms. Estos términos, repetiré, normalmente son utilizados para carga suelta o carga de proyecto. No estoy hablando todavía de carga en contenedores. Si bien el transporte de línea regular principalmente obedece a contenedores, voy a decir una barbaridad, pero los contenedores también son liner, pero estos términos, el liner terms principalmente se utiliza para aquella carga suelta o de proyecto. O sea, esa carga que normalmente llega al puerto y tienen que descargar el navío con estas grúas especiales, contratando todos los elementos de estiva y desestiva en el puerto. ¿Qué significa liner terms o términos de línea en castellano? Son aquellos términos y condiciones de flete en los que los gastos, más que nada la responsabilidad de la carga y la descarga, están incluidos en el flete que cobra el armador, el porteador. La compañía naviera,
Al tener un agente naviero en el puerto, al tener un agente de estiva o al contratar a un agente de estiva, ya conocen qué gastos van a ser incurridos en la carga y en la descarga de ese navío. O sea, cuando llega una carga bajo Liner Temps, ya saben qué grúas tienen que contratar, qué tipo de maquinaria, cuánto cuestan los estibadores, y todos esos costos los trasladan al cobro del flete. No es que no están incluidos en el pago del flete, pero no hay que pagarlos independientemente. O sea, son términos y condiciones de flete en los que esos gastos de la carga y descarga están incluidos en el flete. Aquí en negrillas dice, la carga y descarga es por cuenta del buque. O sea, que el buque paga esto. Obviamente se lo cobra al cliente en el flete. Pero si yo mando una carga, que es un cargamento de sacos de arroz o cualquier carga bajo Liner Temps, y me dicen su flete va a costar $1,500 de aquí por tonelada de aquí a Hamburgo, en esos $1,500 están incluidos los gastos de carga y de descarga del barco. Muchas veces incluso está incluida la carga, la descarga, y muchas veces hasta cierta parte del puerto, dependiendo mucho de la empresa portuaria que regule el puerto. Como el puerto de Arica es pequeño, normalmente en estos Liner Temps, tanto en la carga o descarga, están incluidos desde el almacén del puerto o hasta el almacén del puerto. Esas operaciones de carga o estivada como en el barco, desestiva y descarga, están dentro del puerto. O sea, Liner Temps, no solamente el gasto, el pago, sino que la responsabilidad, eso es lo más importante, es el que es responsable de cargar y descargar el barco, es el armador, el naviero, a través de su agente naviero, a través de su agente naviero portuario y a través de su agente de esto. Este Liner Temps, Conference Temps, vamos a hacer jugar un poco la imaginación, porque es medio difícil sin estar en el puerto. Este es el puerto, prácticamente el muelle, el puerto. Va a llegar el barco y hay que descargar la carga del barco. No se la va a descargar directamente al almacén, se la descarga a alguna grúa, algún camión, normalmente son camiones del naviero, que están al costado del barco, están listos para recibir esa carga. Se descarga la carga, o sea, al muelle, a lo que llamamos el berth, y ese camión, o esa grúa, o el camión mezclado con grúa, trasladan esa carga al almacén del puerto. Es lo que llamaríamos una primera fase, el almacenaje. ¿Okay? O sea, todo ese costo en Liner Temps estaría incluido. O sea, Liner Temps, si hablamos de exportación, es a la inversa. Si hablamos de la importación, es la descarga. Quiere decir, bajo Conference o Liner Temps, está incluida la descarga y el traslado hasta cierta parte. Aquí en los puertos normalmente Matar, en puertos peruanos, puertos chilenos, está cubierto hasta el almacén del puerto. Es lo que llamamos un traslado, una primera fase del almacenaje, desde el costado del buque, desde el muelle hasta el almacén. En algunos otros puertos que son mucho más grandes, el almacén no queda pues qué sé yo, a 800 metros del puerto, a 300 metros del puerto, puede quedar tal vez a 2 kilómetros del puerto. En ese caso, ese costo no está incluido totalmente y el naviero solamente se hace cargo de parte de ese costo. El resto lo tiene que pagar el importador. Muchas veces está incluido el costo, depende del puerto, o sea, eso depende de cada puerto, hasta 2 veces o 3 veces la eslora del barco. O si el barco tiene 200 metros de eslora, está cubierto tal vez hasta 600 metros más allá del barco. Eso varía de cada puerto, eso no hay una regla, eso no podemos ubicar. Incluso el texto de Incoterms dice, lastimosamente, no hay nada descrito sobre los gastos de puerto. Una vez está la carga en almacén, en el caso boliviano o en cualquier otro caso, hay que sacarla la carga del almacén al camión que va a transportar la carga donde el importador. ¿Okay? Si fuera un puerto normal en zona primaria,
prácticamente va a llegar la carga y van a tener que hacer la desadonización, van a sacar la carga del almacén del puerto y la van a cargar al camión. Eso es lo que se llama una segunda fase, el despacho de la. En el caso boliviano, hablábamos el otro día que tenemos reserva de carga. O sea, este camión que va a sacar la carga del puerto solamente puede ser camión boliviano, en el caso de Arica y en el caso de Antofagasta. Para que sea un camión boliviano, tiene que estar registrado en la aduana boliviana y en ASPB. Entonces, yo tengo que hacer el trámite ante ASPB para que ASPB designe a qué hora va a entrar el camión y cómo se va a hacer la faena de traslado al camión. Para eso, yo tengo que contratar los servicios de ASPB, tengo que ir a ASPB y nombrar a una empresa transportadora. Y voy a nombrar a esa empresa transportadora solicitándole a ASPB que me emitan el mal llamado GOC, ¿ok? Éntrense a la página de ASPB y verifiquen qué tengo que llenar yo para llenar un GOC. ¿Hay algún micrófono que está abierto? ¿Hay algún ruido por detrás? ¿Hay algún micrófono abierto? Perdón. Ya, gracias. Como les decía, yo tengo que ir a ASPB y tengo que tramitar lo que llaman más comúnmente el GOC. Es el despacho preferente. Es un documento en el cual yo hago el contrato con ASPB y ASPB prácticamente manda ese documento a puerto y dice, la carga de la empresa tal va a ser subida por la empresa de transportes, que se llama Capum. Entonces, al designar una empresa de transporte, allá en el puerto tienen que planificar que ese camión ingrese al puerto para recoger la carga boliviana y la carga la traigan hasta Bolivia. Este camión tiene que ser camión boliviano por el tema de la reserva de carga. Esto es Liner Terms. ¿Alguna duda, algún comentario que tenga? Como yo tengo que hacer el contrato con ASPB, normalmente voy a tener que pagar a ASPB, y aquí tengo un ejemplo de costos de importación mediante ASPB. Y sabemos que Liner Terms está incluido en el costo del flete, la descarga y el traslado al almacén, lo que hablábamos hace un momento, la primera fase. O sea, no tengo por qué pagar costos de descarga del barco y traslado hasta el almacén. El único costo que tendría que pagar ante ASPB es esta segunda fase, la fase de despacho. Entonces, tendría que pagar, es una tarifa hipotética, ante ASPB, el despacho, esa segunda fase, un costo que sea de $60 por tonelada. Aparte, tienen que pagar la comisión que cobra ASPB de $70 por tonelada. Son costos y tarifas hipotéticas. En otras palabras, tendría que pagar a ASPB un total de $130. No tendría que pagar nada de la descarga del barco y el traslado hasta el almacén del barco. Entonces, es lo que se llama que tengo que hacer un despacho indirecto, porque primero se almacena y después recién se saca la carga. Yo hago una buena planificación y hago que mi camión espere la carga lista cuando llegue el navío, para que este otro camioncito me la pase directamente la carga al camión. Es lo que se llama un despacho directo. En ese caso, no tendría por qué pagar ni siquiera el costo de la segunda fase a ASPB, solamente su comisión, porque es algo que siempre pagan. ¿Quién cobra todas las faenas del puerto? Las cobra el TPA. Y el TPA se las cobra a ASPB y ASPB cobra al usuario. Muchos otros outsiders logran cotizar o cotizan el flete bajo lo que se llama BERT Terms. Por suerte, cada vez está desapareciendo y mucho más en nuestro medio, pero existen los BERT Terms. En este caso del BERT Terms,
prácticamente significaría también que esté incluida la carga y la descarga del barco, pero solamente hasta y desde el muelle. Por eso se llama berth terms. Berth significa en castellano muelle, serían términos de muelle. O sea, es casi como el liner terms, pero no incluye ese traslado hasta el almacén. Solamente incluye la carga y descarga y obviamente la responsabilidad de la misma, desde el muelle de embarque hasta el muelle de desembarque. También lo llaman de gancho a gancho, porque también lo toman la carga desde el costado del buque en el puerto de embarque y la dejan en el costado del buque en el puerto de desembarque. Si yo hago un esquema, el mismo esquema, ¿qué significa berth terms? Significa que la dejan simplemente en el muelle. Entonces, no está incluido ni la primera ni la segunda fase. Eso tengo que planificar y tengo que pagarlo a ese. En ese caso, cuando sea berth terms, sabemos que incluye solamente la descarga. Entonces, tengo que pagar el traslado al almacén, lo que llamaría la primera fase, supongamos $60, tendría que cotizar o pagar, sacar del almacén al camión, esa segunda fase, otros $60, y pagar la comisión de SPB, que sería unos 70, en total en este ejemplo hipotético, $190. O sea que berth terms no incluye el traslado del almacenaje. ¿Ok? Simplemente incluye la carga y descarga. Esa es la diferencia entre el liner y el berth. ¿Alguna duda, algún comentario? No estoy hablando todavía de contenedores, estoy hablando de carga suelta. Si no hay dudas, continuaré. En un transporte eventual, y hemos visto que yo voy a contratar un transporte charter. Entonces, este charter me da distintas modalidades de pago del flete. Puede ser, por ejemplo, que el navío al que alquile, depende del contrato de fletamento, tenga algún agente de estiba o no tenga agente de estiba, o en el puerto de carga o en el puerto de descarga. Lo más común es que cuando yo hago un viaje charter, ese viaje no tiene agente de estiba incorporado en el contrato o no tiene agente de estiba que esté contratado y tengo que contratar otro agente de estiba por mi cuenta. En ese caso, el armador cobra el flete bajo lo que se conocen los términos FIFO. Más comúnmente también lo llaman FIO. Eso significa que el armador, el naviero, el que hace el viaje, se libera free de la carga in y se libera free de la descarga. En otras palabras, es lo contrario al liner. En liner está incluida la carga y descarga. En FIFO no está incluida ni la carga ni la descarga. Esto es para carga a granel. Esto es para grandes lotes de carga. O sea que estos términos están utilizados normalmente para cuán cantidad de carga para transporte marítimo o acuático. Me cobran el flete bajo términos FIFO, que significa free in and free out, que es igual a, más se la conoce como FIO, que el armador se libera, obviamente, de la carga y se libera de la descarga. O sea, que no es responsable y por lo tanto no me cobra nada de la carga y descarga. Y pasa algo con la carga al descargar, es responsabilidad del importador o exportador, dependiendo de la operación, dependiendo del término de comercio. Puede ser que otra compañía naviera, otro armador, tenga, por ejemplo, un viaje de Arica a Veracruz, tenga agente naviero portuario en Arica, pero no tenga un agente naviero o un agente de estiba en el puerto de Veracruz. Podría darse el caso de que me cobren, al tener agente naviero en Arica, liner in, y como no tenemos un agente naviero o un agente de estiba en Veracruz, me cobren el flete free out. Es lo que se conoce con los términos DIFO, liner in and free out. O lo contrario, tal vez al volver
ese armador no tiene agente naviero en el puerto de Veracruz, pero tal vez puede contratar un agente de estiva o sabe trasladar esos costos en la descarga. Y me cobra free in and liner out, el término filo. Repito, estos tres términos son principalmente utilizados para aquella carga a granel. Aquí tengo la definición de los términos que hemos comentado hace un momento. Lo más común que me cobren fío, o sea que el armador, el naviero, se libere de los gastos de carga y se libere de los gastos de descarga. Free in and free out. Es decir, aquí está en negrillas, que quien paga esa carga y quien paga esa descarga es la mercancía, ya no es el buque, es lo contrario del liner. Dice que son términos y condiciones de flete en que los gastos y las responsabilidades de la carga y la descarga son por cuenta de la carga o del cargador y o receptor. Esos gastos a las operaciones de carga y descarga no están incluidas en el flete. El más común que me cobren fee. Repito, puede ser, esto es lo contrario del liner. Ahora, algún armador puede que me cobre un término LIFO, que quiere decir que tal vez están incluidos los gastos de carga porque tiene un agente de estiva, un agente naviero que puede trasladar esos costos al flete y la responsabilidad en la partida, pero no tal vez en el puerto de llegada. Y por ejemplo, puede ser que me cobren un flete LIFO, liner in and free out. Eso quiere decir que es liner para cargar, o sea que la carga es por cuenta del buque, y es free out, o sea, es por cuenta de la mercancía la descarga. O vuelve, y digamos en el puerto de Veracruz no tiene agente de estiva, se libera de la responsabilidad de la carga, pero está incluido el costo de la descarga, el liner out. En este caso es por cuenta de la mercancía y descarga por cuenta del buque. Repito, estos términos son para descarga a granel y normalmente son utilizados en viaje charter. Respecto a estos tres términos, estas iniciales, FIFO, filo, FIO, tengo que hacerles dos recomendaciones. Primera, no son términos de inventarios. Casualmente es lo mismo para quienes conocen inventarios, del PEPS, UEPS, otros términos de primero en salir, primero en entrar. No son términos, tienen las mismas iniciales, estos son términos de modalidades de flete. Segundo, no son términos de comercio. No son, llamémosle incoterms, o sea, estos son términos de flete. Hay lastimosamente muchos gráficos en el internet, se encuentra uno, en el que en el mismo FOB está FIFO, en el mismo FOB o SIF está filo. Estos son términos para transporte marítimo cuando prácticamente es un contrato de flete. Obviamente tiene que ver qué pasa en FOB si el flete es FIFO, o qué pasa en SIF si el flete es FIFO, hasta dónde es la descarga o hasta dónde está pagado el costo de la descarga. Eso sí influye. O sea, tienen relación, pero no son términos de comercio. ¿Alguna duda, algún comentario? Hasta acá. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Estos términos que usted nos indica, ¿estos están aclarados o están escritos en el documento de embarque, en el BL? La anterior semana veíamos el BL, ¿ok? Y veíamos que, por ejemplo, en el caso conferenciado, sale un BL que sale del booking, del libro de registro de la naviera. Normalmente esto es liner. No hay una denominación, no está definida claramente. No lo ponen en el bill of lading. Ahora, estos otros términos son cuando es un charter party bill of lading, o sea, menos. ¿Esto dónde está? No está en el bill of lading. Estos términos están en el contrato de fletamento. O sea, que es en el contrato de fletamento donde aparecen estos términos. Esto es cuando alquilamos gran cantidad de carga, cuando llevamos gran cantidad de carga principalmente a granel. ¿Alguna otra duda? Bien, gracias, Lic. Decíamos
Si no hay otra duda, continúo. Decíamos que lo común es fío, o sea, free in and free out. Muchas veces le aumentan una letra, S. Eso quiere decir que se liberan de la responsabilidad de carga, se liberan de las responsabilidades de descarga y se liberan del costo de la estiva a bordo del buque. Ese gasto adicional corre también por cuenta de la mercancía. O sea, es un fío, pero además hay que agregar el gasto de acomodar la carga a bordo del buque. A veces le aumentan una letra T y tengo el término fíos. Eso significa que el armador, el naviero, está liberado de los gastos de carga, está liberado de los gastos de descarga, de la estiva y del trimaje. O sea, prácticamente sería, como es carga granel, hay que tener gastos de aplanar la carga, de acomodarla, de ponerla bonita, incluso durante el viaje porque se puede mover. Ese es el trimmer, ¿ok? Entonces, en ese caso me puede cotizar un flete fíos, que se liberan de la carga-descarga, de la estiva y del trimaje. O muchas veces se liberan, fíos, la Assegured, se liberan de todos esos gastos, incluso del trincado y del asegurado de la mercancía dentro del barco. Como bien estaba la pregunta que me hicieron hace un momento, ¿dónde está esta terminología? Está prácticamente en el charter party, está en el contrato de fletamento. En el anterior clase, el día miércoles, veíamos un contrato de fletamento en el que veíamos que era más o menos unas 8 páginas, 10 páginas del contrato. Ahí están establecidas todas las condiciones del contrato de fletamento. En ese contrato también está un tiempo de plancha o de estadía del buque, que es, digamos, que es el plazo que tiene el buque para permanecer en el puerto. Todo eso aparece en la póliza de fletamento en el charter party. Y eso se negocia entre el armador, el que va a hacer el viaje, el fletador, y el propietario del navío, el fletante. Hay que hacer el negocio en el charter party. Ese tiempo de plancha corre para cuánto tiempo tiene para cargar o descargar el buque. Y empieza a contarse desde el momento en que el capitán del navío comunica a la gente de estiva que el barco está listo, ya sea para recibir o para entregar mercancías. Manda un aviso de alistamiento. Todos estos términos están en el charter party. Y, o sea, por ejemplo, dependiendo el puerto, dependiendo la cantidad de carga, dependiendo el barco, supongamos un barco que tiene pues unas 60,000 toneladas de carga y sabemos que en Arica más o menos el ritmo de carga o descarga son unas 5,000 toneladas día, entonces le dan un light times más o menos acomodado ese tiempo de descarga. Supongamos me pueden dar unos 9 días de tiempo de carga o descarga del navío. Si yo me paso, si uso más del tiempo acostumbrado, tengo que pagar una multa. Esa multa es lo que llaman el demurrage. O sea, si me dan 9 días para cargar el buque, yo cargo en 9 días y 6 horas, tengo que pagar una multa por esas 6 horas. Y me atraso 12 días, tengo que pagar una multa por 3 días. Eso es lo que se llama el demurrage. Y si despacho antes, tengo un premio en dinero. O sea, tengo una rebaja, tengo lo que se llama un pronto despacho. O sea, si tengo 9 días para cargar y tardo en cargar 8 días y medio, tengo un mediodía de premio, de pronto despacho. Todo eso está en el contrato, en el charter party. O sea, por ejemplo, me dicen, tu navío para cargar tiene WWD 24. ¿Qué es eso? Eso significa weather working days, o sea, días que puedo yo trabajar de acuerdo a las condiciones del tiempo, de 24 horas consecutivas. Eso quiere decir que cuentan los días laborables con 24 horas seguidas de buen tiempo que me permiten realizar la carga o descarga del navío. Puede ser que me coticen el flete. Weather working days, Sundays and holiday included. O sea, quiere decir que están incluidos todos los días, serían días corridos,
en los que prácticamente tengan tiempo en buenas condiciones, y también los domingos y los feriados. O sea que tengo para descargar o cargar el barco 9 días corridos, incluidos sábados, domingos y días de buen día. ¿Mm? O puede ser que el contrato me lo hagan WWDSH excluido, Weather Working Days, Sundays and Holiday excluye. Eso sería que no se cuentan el día que, por ejemplo, haga mal tiempo y no pueda trabajar, eso se anota en la relación de hechos, y también se excluyen los domingos y feriados. Pero si yo para ganar el premio pongo a trabajar domingos y feriados, pongo a trabajar los 3 turnos que trabaja el puerto, pongo a trabajar todo lo que sea necesario para ganar el premio, puede que me cobran en lo mismo, en las mismas condiciones, añadiendo las palabras UU. Eso quiere decir, Weather Working Days, Sundays and Holiday excluded, unless used, a menos que sean usados. ¿Mm? O de lo contrario, algunas palabras como decir, even if used, incluso si se usa. Repito, todas estas condiciones están en el contrato de premio. Todas estas condiciones son para carga a granel. La carga suelta, la carga que va en condiciones liner, es aquella carga que normalmente va en forma suelta. O sea, que esta carga, estos términos son para la carga suelta, los primeros los liners, y este FIFO, LIFO o filo para la carga a granel. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué ocurre con los contenedores? Es por eso que yo les pedía en el trabajo que revisen el Decreto Supremo 26.910 y el 29.819, y son las dos disposiciones que prácticamente regulan para la internación de contenedores a bordo. Esa carga en el contenedor. Llega el contenedor al barco, como está en este dibujo, en esta foto, y es colocado en estos camiones que recogen el contenedor al costado del puerto. Una vez que trasladan el contenedor, lo ubican ya sea en el patio de contenedores o lo llevan para su descontenedorización a una estación de flete de contenedores. Términos que hemos hablado anteriormente. O sea, que mucho depende cómo está contratado el transporte. En contenedores tengo dos términos claves. El primer término significa un FCL. Es lo que se entiende como un Full Container Load. No me gusta la traducción, es un contenedor lleno, totalmente lleno, pero puede que esté vacío. O sea, no hay que tomar la definición tal como la tenemos. ¿Cómo podemos entender un Full Container Load? Esta es una definición que me da la pauta de qué es un FCL. Es un contenedor que ha sido estibado o contenedorizado por el cargador, el exportador. Y en destino va a ser desestibado o descontenedorizado por el receptor, importador. Si yo tengo un contenedor FCL y yo lo contenedorizo como exportador, ¿dónde se lo entrego? Se lo entrego al naviero en un patio de contenedores. ¿Dónde contenedorizado? En otro lado externo. Llega la carga FCL. ¿Dónde me va a entregar la carga el transportista? Me van a entregar la carga en el patio de contenedores. Yo voy a tener que llevar esa carga a otro lugar para desestimarla o descontenedorizarla. O sea que un full container load es un contenedor que ha sido estibado o contenedorizado por el cargador, es la definición correcta, el shipper, el embarcador, normalmente es el exportador, y que va a ser desestibado o descontenedorizada por el receptor, que normalmente es el importador. Es esta definición que tienen que memorizársela para tener bien clara la figura del full container load. Otro término es el término less container load, menos de un contenedor cargado. No me gusta tampoco la traducción, es mejor entender la definición. Y este es un contenedor
que va a ser cargado o contenedorizado por el porteador. O sea, que es el transportista el que va a contenedorizar la carga. Y que va a ser desestivado o descontenedorizado también por el porteador, también por el transportista. ¿Dónde va a entregar este contenedor LSL? Lo va a entregar en un CFS, en una estación de flete de contenedores. Ahora, estos dos términos, tanto el FSL como el LSL, está anotado lo que ocurre en la partida y separado por una slash, por una barra de quebrados, lo que ocurre en la llegada. O sea, por ejemplo, tengo un contenedor FSL-FSL. En ese caso me voy a la definición tal como está de un FSL-FSL. Es un contenedor que ha sido cargado, estivado por el exportador y que va a ser desestivado o descontenedorizado por el receptor. Completamente es lo que defino como un FSL-FSL. El otro, ¿qué es un LSL-LSL? Es un contenedor que va a cargarlo, estivarlo el transportista, el porteador, y que también a la llegada lo va a cargar, lo va a descargar el transportista a la llegada. O sea, el que lo estiva es el transportista y el que lo descarga es el transportista. Puede ser que yo tenga un contenedor en términos FSL al partir, LSL al llegar. Eso quiere decir que en la partida va a estar en condiciones full, en la llegada va a estar en condiciones less. ¿Qué significa full? Me voy a la definición de full. En la partida va a ser un contenedor que ha sido estivado o contenedorizado por el exportador, el cargador, pero como a la llegada va a ser less, leo la segunda parte del less y digo que va a ser desestivado o descontenedorizado por el porteador, el transportista. Si fuera un contenedor que viene en condiciones LSL, FSL, quiere decir que en la partida es LSL, voy a la primera parte del LSL. Es un contenedor que ha sido estivado, contenedorizado por el portador, el transportista, pero como es condición FSL al llegar, me voy a la definición de FSL en la segunda parte, que va a ser desestivado o descontenedorizado por el receptor, el importador. Y tengo estas 4 modalidades de computación de flete, de contenedores. FSL, FSL, LSL, LSL, FSL, LSL, LSL, FSL. Si traduzco esto a otro idioma, por decir otro idioma, es lo mismo un FSL, FSL, que lo que hablábamos en la anterior clase, un container yard, un container yard. O sea, si yo contenedorizo el contenedor y lo entrego al naviero para que transporte un contenedor que está cerrado, está lleno, ¿dónde se lo entrego? Se lo entrego en el patio. El transportista transporta este contenedor y si en destino la condición de entrega es FSL, lo entrega al importador en otro patio. Entonces, quien se lo va a recoger el contenedor es el responsable de descontenedorizar el mismo. Es distinto un LSL-LSL, porque si yo voy a entregar un contenedor LSL, lo que voy a entregar es carga suelta para que la contenedorice el porteador, para que la contenedorice el transportista. ¿Dónde voy a entregar esa carga suelta? LSL se la voy a entregar al transportista en una estación de flete de contenedores, en un CFS, para que el transportista la contenedorice. El transportista la va a contenedorizar, el transportista va a transportar el contenedor en condiciones CFS hasta destino, y en destino, como es CFS, la va a descontenedorizar el transportista y le va a entregar suelta la carga al receptor. O sea, quien descontenedoriza en destino es el naviero, el armador. Si mezclamos los conceptos y tengo, por ejemplo, un FSL al partir, LSL al llegar, significa que al partir, yo, exportador, voy a contenedorizar el contenedor en condiciones FSL y se lo voy a entregar al naviero en un patio de contenedor. El naviero va a transportar ese contenedor y va a llevar esa carga hasta una estación de flete de contenedores donde va a descontenedorizar porque la entrega es en condiciones LSL. O la inversa. Si en la partida es LSL y en la llegada es FSL,
En la partida, el exportador va a entregar carga suelta, donde en un CFS, en una estación de fletes, para que el porteador la contenedoriza, el porteador va a transportar el contenedor y como a la llegada tiene que entregar lleno, lo va a entregar en el patio. Este es el patio, este es un lugar de descontenedor. Son sitios que están ubicados en diferentes áreas del lugar. ¿Alguna duda, algún comentario hasta este punto? Cuando no hay dudas me preocupa. Bueno, seguiremos. Por ejemplo, es muy distinto un contrato de transporte puerto a puerto, como veíamos en el Bill of Lading el día miércoles. El flete, el contrato termina en el puerto, y es muy distinto como ese Bill of Lading que tenían de una empresa Hamburg Sud, que el contrato o la responsabilidad del naviero termina en Bolivia. ¿Ok? O sea, hay que diferenciar dónde termina el contrato de transporte, y estos son ejemplos, primero, de importaciones, principalmente bolivianas. Supongamos que el contrato de transporte concluye en el puerto y el contrato es en condiciones FCL-FCL. En otras palabras, es patio de contenedores, patio de contenedores. ¿Qué significa esto? Como estamos hablando de importación, no estamos hablando de exportación, después vamos a hablar de exportaciones, significa que el naviero va a descargar por su cuenta el contenedor, lo va a acomodar al costado del barco a un camión que normalmente está esperando los contenedores al costado del barco, y va a trasladar ese contenedor que con una grúa va a ser acomodado en el patio de ¿dónde termina la responsabilidad del naviero? En el patio de contenedores. Es hasta ahí donde está incluido todos los costos del naviero. O sea, no, en otras palabras, es liner, pero para contenedores. Es una barbaridad la que acabo de decir, pero la obligación es entregar en el patio de contenedores. En la partida, ¿dónde lo has recibido? También en otro patio. O sea que es un transporte de patio a patio, por lo tanto, no tengo que utilizar términos como FOB, como costo y flete, como CIF. Tengo que utilizar el Free Carrier, el CIP, el CPT o el CIP. ¿Por qué? Porque la obligación es del patio a patio. Supongamos que ahora va a ser LSL, LCL. O sea que el contrato de transporte termina en el puerto, pero es obligación del transportista o del porteador el descontenedorizar el contenedor, entregar la carga suelta. Jugamos la imaginación, llega el barco, descargamos al costado del barco, al muelle, el naviero corre con todo ese costo de traslado hasta el patio de contenedor. Como es CFS, el naviero tiene que descontenedorizar el armador. Entonces, no va a descontenedorizar en el patio, va a trasladar a otra área del puerto, que es el CFS. En ese lugar, el naviero va a descontenedorizar y va a sacar la carga suelta y la va a llevar ya sea al almacén, si es que no está el camión listo para sacar la carga, o al camión para que se la lleve la carga a su destino. En ese CFS va a vaciar el contenedor y ese contenedor vacío lo va a llevar fuera del puerto, lo que llamamos el gate out. Pero ese contenedor que sale fuera del puerto va a ingresar a un recinto de contenedores vacíos del naviero, que es lo que llamamos el gate. Todos esos pagos estarían por cuenta del naviero. El naviero me va a entregar la carga en el CFS, ya sea en el almacén o tal vez cargada en el camión. ¿Está claro o tienen alguna duda? Cuando no hay dudas, me preocupa. Bueno, seguiremos. Puede ser
como les decía, que el contrato de transporte no termine en el puerto, sino que el contrato de transporte termine, por ejemplo, en Bolivia. ¿Ok? Primero, ¿qué pasaría si fuera un contenedor FSL, patio de contenedores que termine en Bolivia? Va a llegar el contenedor, el naviero lo va a descargar al puerto del barco, lo va a transportar al patio de contenedores y lo va a cargar a su camión, al camión de responsabilidad del naviero. O sea, normalmente este flete va a ser más caro porque el naviero no va a cargar o no va a contratar a cualquier empresa. Pero como tiene que ser boliviana, en el caso boliviano, va a cargar en un camión de transporte, en una empresa de transportes de su confianza, para que ese camión venga hasta Bolivia y ese camión llegue a Bolivia y con una grúa la trasladan hasta el patio de contenedores donde termine el contrato. Pongamos el recinto aduanero. En ese caso, el naviero incluye todo ese costo hasta entregar en el patio de contenedores en Bolivia, que sería lo ideal. Ahora, si fuera, por ejemplo, que entregaría el naviero carga suelta en un lugar externo al puerto, va a descargar el naviero a un muelle, va a trasladar al patio de contenedores del puerto, va a cargar al camión de su confianza, al medio de transporte, que va a subir la carga hasta Bolivia, y ese camión va a subir la carga hasta Bolivia, lo van a llevar al patio de contenedores y en algún momento van a tener que trasladar a la estación de flete de contenedores y le van a dar la carga, ya sea al almacén del recinto o al camión que está desaduanizada, lista para salir. Y el contenedor vacío se lo van a llevar, van a pagar el gate. Son todas las faenas que las haría el transportista. Lo malo que normalmente no las hace el transportista. Lo más común es que el contrato de transporte, en este caso no vean el término, el transportista me la entrega en el puerto, en el patio de contenedores. Y me dice, aquí te lo entrego el contenedor. Supongamos tienes 21 días de acuerdo al decreto 29819 para devolverme el contenedor. Entonces, yo tengo que planificar con SPB previamente para que allá en el puerto me emitan el documento de recepción del ASPB del contenedor. Es lo que llaman el DPU-B, Documento Portuario Único a Bolivia. De hecho, en Arica, el TPA va a emitir su DPU, su Documento Portuario Único. En otras palabras, el parte de recepción del contenedor. Una vez que emiten, me dicen, ya está aquí el contenedor, tienes 21 días para devolverme el contenedor. ¿Qué tengo que hacer yo? Dos alternativas. O descontenedorizo en el puerto, haciendo toda esta faena y pagando el contenedor, la devolución del contenedor en el puerto, y me subo la carga suelta a Bolivia, o la otra alternativa, que en ese caso yo tengo que prestarme el contenedor, tengo que subir el contenedor hasta Bolivia, tengo que hacer todo el traslado de la carga y tengo que devolver el contenedor a donde me diga el naviero. Esas faenas es lo que están explicadas con el Decreto Supremo 26910, que fue redactado después de 1000 reuniones, después de 1000 problemas, después de una serie de complicaciones. Costó un trabajo increíble sacar ese decreto, consensuado entre armadores, navieros, bueno, en ese entonces era ADA, ASPB, ADA, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias, armadores, navieros, transportistas, todo. Como yo tengo que prestarme el contenedor, y en realidad el transportista se presta el contenedor por cuenta del importador, y el transportista después tiene que devolver el contenedor al puerto, el gate out. Y devuelve tal vez si se atrasa y me cobra multas, el demurrage. O a veces tienen que pagar el lavado del contenedor. Los transportistas han presionado, es la verdad, a sacar el Decreto Supremo 29819. Que nadie le hace caso.
porque ningún naviero va a prestar un contenedor a un transportista de su lista negra, a un transportista carretero. O sea, que si bien querían los transportistas o las cámaras que patrocinaron el Decreto Supremo 29819 trasladar esos problemas al importador, no pudieron, porque es un decreto, en otras palabras, inaplicable. Yo quería que lo lean, el 26910 y el 29819, porque es el 26910 la operativa que debería usarse. Ahora, que esa operativa ha caído ya un poco caduca en el tiempo. Es necesario sacar una nueva reglamentación sobre el tema. No solamente con la emisión del EIR, que es un documento que es una prueba de dónde están los errores del contenedor. O sea, cuando el naviero se presta el contenedor o le presta el contenedor al transportista, le da un dibujo del contenedor y le dice, por ejemplo, en la parte delantera está bollado, en la parte trasera está raspado. Esos datos hay que llenarlos en el EIR. Llenan en el EIR en el puerto, pero lastimosamente no llenamos el EIR en Bolivia. O sea que ese decreto 26910 requiere una nueva reglamentación, requiere que nuevamente entre transportistas, navieros, importadores se pongan de acuerdo para toda la obra. Es por eso que yo quería que lean el tema del Decreto Supremo 26910, 29819, porque aquí en clases prácticamente no nos da bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Licenciado, buenas noches. Una consulta. En esta operativa, para que se haga el transporte desde el patio de contenedores hasta el recinto aduanero, ¿necesariamente se tiene que alquilar un contenedor o hay otra forma de evitar llevar ese contenedor y devolverlo? Llega el contenedor al puerto y la carga está dentro del contenedor. ¿Qué pasa si estoy importando una carga que no tiene muchos problemas de robo, no tiene muchos problemas de daño, no tiene muchos problemas de pillaje? Por ejemplo, qué sé yo, tambores de algún producto, de algún químico. ¿Ya? Descontenedorizo en el puerto y me subo la carga suelta a Bolivia. Pero ¿qué pasa si estoy importando, por ejemplo, licores que me pueden robar, son frágiles? ¿O qué pasa si estoy importando televisores, qué sé yo, cualquier producto delicado? Tengo que prestarme el contenedor para llevármelo a Bolivia y tengo que pagar todos esos costos de devolución. ¿Quién se presta el contenedor? Es el importador, pero a través del transportista que ha designado con ASPP. Y al transportista le exigen garantías. Menos mal que ahora hay el tema del... Menos mal que ahora hay el tema del seguro para el contenedor. Porque antes no había la contratación de este seguro y obviamente eso ha facilitado mucho. Eso no está en el decreto, por ejemplo, en el nuevo decreto, eso no está en las nuevas disposiciones. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Hay que tratar de minimizar esos costos porque si tardo en devolver el contenedor, lastimosamente más de los 21 días, me cobran. Si devuelvo sucio, tengo que pagar el lavado del contenedor. O sea, hay muchos costos que tengo que dar. Ese decreto, el 26910, requiere una nueva reglamentación posiblemente, con que incluya esto del seguro, incluya todos esos detalles, para facilitar más la internación de contenedores. ¿Por qué? Porque el importador interna el contenedor, pero es el exportador el que va a usar el contenedor. ¿Alguna otra duda? Licenciado, buenas noches. Disculpe. Buenas noches.
¿Hay casos en los que no se devuelvan los contenedores? Si no devuelves el contenedor, ese transportista nunca más le vuelven a prestar un contenedor. Y licenciado, yo conozco un caso en el que está referido a que son contenedores que han sido usados para transportar material para un proyecto, para la construcción de un proyecto. Y los contenedores llevaban materiales que eran parte del proyecto, pero son materiales con componentes que van a formar parte del proyecto, pero están ya se ha hecho llegar hasta el lugar donde se va a edificar el proyecto y los contenedores están en ahí. Entonces, en este caso, no sé qué fue lo que pasó, no sé. Tal vez. Puede ser que sean contenedores usados que han comprado únicamente para el proyecto y que no son del naviero. Porque si son del naviero y no han devuelto, van a tener que pagar unas multas increíbles por la devolución del contenedor. Más o menos, dependiendo del tipo de contenedor, varía entre unos 80 a 100 dólares diario por devolución del contenedor. De multa. Es lo que llaman el demurrage. O sea, muchas veces también, para evitarse ese problema y para traer en contenedor a Bolivia, utilizan contenedores usados que son de propiedad del transportista o del proyecto, qué sé yo, para subir la carga hacia Bolivia. En ese caso, bueno, el contenedor puede que esté inutilizado. Pero si es del naviero, el naviero va a prestar el contenedor y va a cobrar multas si se demoran en la entrega del contenedor. Está bien, licenciado. Y en este caso, ¿el naviero tiene alguna forma de exigir esto de la devolución o simplemente va a permanecer en silencio hasta que, bueno... A ver, el naviero, si son contenedores del naviero, va a hacer todo para lograr la devolución del contenedor. Y va a iniciar cualquier acción, incluso legal, al importador o al transportista. Y va a cobrar no solamente las multas, sino todos los otros problemas que le ha acarreado el tema de la demora del contenedor. Muchas gracias, licenciado, por la aclaración. ¿Alguna otra duda? Licenciado, la cuestión de las multas o los pagos que tienen que realizar, ¿es entre el transportista y el importador o solamente del transportista, de acuerdo al decreto? En realidad, el que tiene que pagar todos los costos es el que tiene la culpa. No, o sea, si el importador tiene la culpa, es el importador el que tiene que pagar los costos. Ahora, supongamos, llega la carga, así como estoy en el dibujo, la descarga. Tengo 21 días para devolver. Tardo en efectuar la planificación en el puerto. No emiten el DPV, no he tramitado el GOC aquí en el CPB. Tardan, digamos, 10 días en salir el camión del puerto. Sube el camión. Digamos que llega aquí al recinto y he tardado, qué sé yo, 2 o 3 días más. Estoy en el día 13 o 14 llegando al recinto aduanero. Y no entran los... Hay temporadas que el recinto está explotando. No entra inmediatamente. A veces tarda una semana en entrar al recinto. Entonces estoy en un día 21. Si me toca Canal Rojo, ¿cuánto voy a tardar en sacar y devolver el contenedor? Voy a pagar multa. ¿De quién es la culpa? Del importador. Por no haber planificado a tiempo, por todo el traslado, porque me tocó Canal Rojo, qué sé yo. Ahora, yo soy un buen importador. Contrato el transporte, contrato un transportista que me suba la carga, planifico, sale el transportista en un segundo día o tercer día de llegada a la carga, tarda, estamos en el día 6 llegando al recinto, supongamos que tarde una semana en ingresar al recinto, ingresa el día 13, está bien mi carga, paso, la descontenedorizo, devuelvo. ¿Qué pasa si el transportista se queda en el camino? O se olvida y no lleva la carga. Ahí el problema es del transportista. Entonces, como juegan intereses del importador, del transportista, del naviero,
Tiene que ser una coordinación de ambos, de los tres, para no tener problemas. Es por eso que tienen que contratar a una buena empresa de transporte. Ahora, una buena empresa de transporte les va a costar a un importador más dinero que a una empresa más o menos regular. Hay empresas de transporte a los cuales ya prácticamente el naviero no les presta contenedor nunca más. Entre esas transportistas ya han quedado fuera de mercado. Tienen que hacer o poner otra empresa o cambiar prácticamente para recoger otro tipo de carga. Porque de lo contrario, ya no van a poder subir la carga que ahora. Ese problema de los decretos y de la internación de contenedores a Bolivia es un problema bien grave que tenemos que afrontar. ¿Alguna otra duda? Gracias, licenciado. Si no hay dudas, hablaremos de exportación. Imaginaremos, voy a exportar una carga. ¿Qué pasa si yo no tengo contenedor? Aquí en Bolivia tengo que cargar mi carga al camión. Tengo que trasladar la carga y el camión va a llegar al puerto. En el puerto voy a tener que descargar la carga y posiblemente almacenarla. Algún momento tengo que sacarla la carga del almacén del puerto y llevarla a la estación de flete de contenedores para contenedorizar. Y tengo que pagar el traslado del contenedor vacío al puerto, el gate-in. Entonces tengo el contenedor y tengo la carga y contenedorizo en el puerto. Una vez que esté contenedorizada la carga en el puerto, tengo que llevarla al patio de contenedores. Y cuando va a llegar el barco, habilitan una zona que se llama el stacking, que sería una especie de sala de preembarque. O sea, esto lo habilitan unas 24 horas, 36 horas antes de que llegue el barco. Para no estar buscando ese salto del contenedor que va a ir en este barco, hacen una zona donde vamos a acumular contenedores para ser cargados en ese barco. Entonces tengo que llevar mi contenedor al stacking. A partir de acá, el naviero asume todos los costos. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar yo? Tengo que correr el costo de carga, la descarga, el almacenamiento, el gate-in, el traslado al CFS, el traslado al patio, el traslado al stacking. Asumo una serie de gastos, una serie de costos. ¿Qué pasa? Este es otro esquema. Yo me presto y consigo contenedor en Bolivia. Hago simplemente el gate-in en Bolivia, contenedorizo en Bolivia, cargo al camión ya la carga contenedorizada. Ese camión ya puede llegar o al patio e incluso directo al stacking y me he eliminado todos esos costos intermedios con una buena planificación, con una buena logística. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Todas las presentaciones se las he pasado. Todas las presentaciones ya las tienen ustedes en su poder. He quedado con idea de que les voy a pasar el examen el día lunes para que ellos planifiquen el examen posiblemente el día martes en el mismo horario de clases, ¿ok? O sea, les van a tomar el examen, es un examen de 10 preguntas, van a ser 10 preguntas, cada pregunta vale 5%, son preguntas de alternativas múltiples, entonces escoger una, tienen que hacer el examen, seguramente IDEA va a hacer que sean el examen el día martes, eso lo va a hacer IDEA. ¿No tiene alguna otra duda, comentario? Ya trabajo no tenemos, ya he corregido todos los trabajos, ya he calificado todos los trabajos. El que ha prácticamente hecho los trabajos no tiene ningún problema. Les he pasado esta presentación de Arica. Habla un montón de cosas de Arica que no voy a entrar en el detalle, porque no hay tiempo.
Este es el puerto de Arica, por eso me he quedado en esta fotografía. Este sería el patio de contenedores. La estación de flete de contenedores queda al otro extremo del puerto. Si tengo aquí un esquema del puerto de Arica, aquí está. Esta carga llega aquí al patio y la estación de flete de contenedores es aquí, en esta otra parte del puerto. Este es el área donde descontenedorizan o contenedorizan, dependiendo si es LCL, LCL. El FCL llega aquí, al patio de contenedores. Bueno, la infraestructura, los navieros que llegan a Bolivia. ¿Qué ocurre con las operaciones en Arica? Tenemos de todo doble, todo es doble. Por ejemplo, tengo que trabajar con ASPB en Bolivia, tengo que trabajar con ASPB en el mar. Tengo que trabajar con el agente naviero en Bolivia, con el agente naviero en el mar. Tengo que trabajar con la empresa de transporte en Bolivia y tengo que trabajar con el representante del transportista. Hace años, han leído ustedes, crearon el Sistema Integrado de Tránsito, que prácticamente hoy en día está conformada por EPA, que es la empresa portuaria, es la dueña del puerto. El TPA, que es la empresa que hace las operaciones, la empresa que se ha adjudicado el puerto, es un monooperador multipropósito. Está SPB, está la aduana, están los usuarios, importadores, exportadores, están las compañías navieras, aquí están con el nombre de armadores, están las compañías de transporte terrestre, que son los dueños de los camiones, pero que requieren de representantes de transportistas terrestres. Bueno, no voy a entrar al detalle de para qué ha sido creado el Sistema Integrado de Tránsito, quiénes lo constituían, pero hoy en día, por ejemplo, forman parte del Sistema Integrado de Tránsito EPA, la empresa portuaria Arica, la empresa portuaria Antofagasta, en Antofagasta, está SPB por la parte boliviana, está la aduana de Chile, está la aduana de Bolivia, están las cámaras nacionales de industria y de comercio. Está el Ministerio de Transportes de Chile y está también el Viceministerio de Transportes de Bolivia. Estas son las oficinas en el puerto de Arica, donde uno tiene que corretear. Esta es una representante de transporte que debe estar aburrida esperando su trámite. Aquí están las oficinas de la aduana, de SPB, aquí hay un centro público. En fin, uno tiene que hacer todos los trámites allá en Arica. Aquí hablo de la privatización del puerto, prácticamente de las entidades intervinientes y el TPA. Lo estoy pasando rápidamente porque ustedes lo pueden leer, esta presentación se los he pasado, igual que todas las demás. ¿Qué tengo que hacer yo en el puerto? O sea, todo tengo que planificar a través de SPB. Aquí están las fotos de las oficinas de SPB dentro del puerto. Los usuarios, los importadores o exportadores que utilizan el puerto de Arica, para recibir su carga de ultramar y despacharla hacia Bolivia, tienen que tener prácticamente, por la reserva de carga, utilizar a una compañía de transporte terrestre boliviana y a un armador, el naviero, para concretar sus operaciones. Eso lo hacen a través del TPA mediante ASPB, la Administración de Servicios Portuarios Bolivia. Muchos usuarios cuentan con la intervención de la representación de las cámaras de industria y comercio, si es que tienen asociación. Ya saben, los que son los armadores son las compañías navieras, y las compañías de transporte terrestre son aquellos camioneros, aquellas empresas que van a subir la carga desde Arica hasta Bolivia, o si estamos exportando, desde Bolivia hasta Arica. Y tienen sus representantes allá en el puerto. Esos representantes son los que van a hacer los trámites para despachar el camión boliviano. Esos representantes de los transportistas terrestres son los que van a hacer todo el correteo y van a tener que pagar y van a tener que hacer todos los trámites para prestarse el contenedor, subir el contenedor, devolver el contenedor. Van a ser los trámites. Y bien, todas las faenas las va a hacer el TPA y en coordinación con SPB. Son estos representantes y las compañías de transporte terrestre las que van a subir la carga. La operativa portuaria varía, depende mucho si es importación o exportación, es distinto. Depende de qué tipo de carga es, si es carga granel, si es carga suelta, si es carga de proyecto, si es carga consolidada,
si es carga contenedorizada, si es carga peligrosa. Para cada tipo de carga hay que ponerse en la situación. Hay que estudiar toda la operativa. Hay que ver si el transporte es liner o si es frío. O hay que ver si es contenedor FCL, LCL. Hay que ver qué faenas requiero, si solamente es recibir, almacenar, trasladar, cargar, embolsar, trasvasijar, contenedorizar, descontenedorizar. O sea, toda la operativa varía. ¿Qué documentos juega? El Bill of Lading, que normalmente juega, puede haber otro documento que no sea el Bill of Lading. Es el documento que como importador voy a recibir a través del banco. O sea, pagando mi carta de crédito, mi cobranza, me van a entregar mi Bill of Lading. Ya saben que ese documento es prueba del contrato de transporte por mar y es prueba de recepción de la carga. Y que van a entregarme la carga contra devolución del documento. Pero la carga llega al puerto con un manifiesto. O sea, que el naviero recibe un manifiesto y el naviero presenta ese manifiesto a la aduana chilena y al TPA para que prácticamente efectúen la documentación. Con ese manifiesto marítimo y con ese Bill of Lading, aquí tengo nuevamente el ejemplo del Bill of Lading, acá en Bolivia, allá en el puerto, cuando llegue la carga con el manifiesto, el TPA como dueño del puerto, como empresa que trabaja como operando el puerto en forma monoperadora, va a emitir un documento portuario único. En otras palabras, el parte de recepción de la carga. Es la prueba de recepción de la mercancía, en base a los datos del manifiesto. Como estamos en Bolivia, ASPD va a emitir otro documento, que es el mismo DPU, pero que se llama DPV, porque es el documento portuario único. En base al manifiesto y en base al DPU, van a emitir el DPV de recepción, que es también lo que llaman matriz. Lastimosamente se han acostumbrado a darle el nombre de matrizado desde ADA. Entonces siempre van a decir y van a preguntar en el puerto, ¿han matrizado mi carga? Eso significa, han emitido el DPV, está listo para tramitar la carga en el puerto. Acá en Bolivia, el importador o a través del transportista tiene que tramitar su despacho preferente, lo que llaman el DP, mal llamado también desde la época de ADA como GOC. Esa palabra de GOC, esa palabra de matriz, son términos que han quedado desde la época de ADA y prácticamente en el puerto utilizan mucho ese GOC, ese matriz. Acá en Bolivia se emite el DP, es el nombre correcto del documento, que tengo que llenarlo ante SPB. En ese documento voy a designar cuál es la empresa de transporte terrestre. La carga, una vez que esté matrizada en el puerto y que tenga el DPV, recién van a poder tramitar en el camión boliviano para emitir el MIG-DTA que va a permitir que suba la carga hasta Bolivia. Aquí tengo algún esquema. Hay miles de esquemas en las páginas web del TPA, hay en las páginas web de EPA. Pueden ustedes ver miles de esquemas. Esto lo he hecho, lo he copiado acá en la presentación, para explicar más o menos lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en... Aquí va a ser el despacho de un contenedor, descontenedorizándolo en el puerto, ¿ok? O sea, no voy a subir la carga contenedorizada, voy a subir la carga suelta. El importador, el consignatario, lo primero que tiene que hacer aquí en Bolivia es solicitar el GOC ante SP. Entonces, en ese GOC, el importador o el operador logístico o el transportista va a decir, va a ser la empresa de transportes X la que va a subir la carga. Entonces, este consignatario o este importador o este operador logístico va a tramitar el GOC ante SPB, ya saben que es el despacho preferente, muchos lo llaman el GOC, en Chile lo llaman el GOC, y el ASPB va a entregar ese GOC. Por otra parte, el importador o el operador logístico va a tener que ir al naviero en Bolivia y va a tener que pedir, por ejemplo, la solicitud de liberación del contenedor. Y el naviero le va a entregar debidamente con las garantías que exige. Es lo que ocurre en Bolivia. Este operador en Bolivia va a tener que transmitir esos documentos
al representante de transporte en Chile para que su transportista pueda entrar al puerto. ASPB va a transmitir esos datos a SPB en Arica y SPB en Arica también va a hacer todos los trámites para coordinar la operación con el TPA. Allá en Arica, el representante del transportista o el transportista tiene que ir también al naviero que está en Arica y pagar todos aquellos gastos del gating, traslado del contenedor, y esos pagos los va a registrar en un documento que se llama la providencia. ¿Qué va a hacer el representante del transportista? Va a tener que ir a SPB con esa providencia, con el GOC, con copia del BL y con su hoja de solicitud de trámite para entregarle a SPB y decirle, quiero hacer esta faena, quiero que entre mi camión, recoja esa carga de tal empresa, para eso está el GOC y para eso me designan a mí y aquí están todos los datos y los papeles que requieren. ASPB va a coordinar las faenas con el TPA, van a planificar y van a decir, el camión va a tener que entrar a tal hora, tal día, va a entrar el camión al puerto, van a descontenedorizar la carga, van a cargar la carga suelta al camión que se va a venir a Bolivia con el MITTA y el contenedor lo van a sacar a un depósito llevándolo el gate.
Buenas noches, señores estudiantes. Enseguida se incorpora, por favor, el licenciado Endara. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Sí, está bien. Gracias. Gracias, sí, se escucha. Aprovechando, por favor, quería. Buenas noches. El día lunes. ¿Cómo están? Hoy día estamos culminando el módulo con el licenciado Endara. Nos toca el día lunes Merciología. ¿Ya? No sé si tienen algunos estudiantes el arancel 2020. ¿Tienen algunos el arancel en físico? No. ¿No? Ya. No. Por favor, mejor si lo tienen en físico. Les voy a enviar para adelantar, por favor, este material por WhatsApp, el arancel 2020, para que algunos, por favor, se hagan tal vez sacar una fotocopia del documento para que lo tengan en físico, por favor, porque van a trabajar con esto, el módulo de nomenclatura arancelaria y merciología, por favor. ¿Ya? Les voy a mandar, acaba las clases en digital y lo pueden ustedes descargar y hacer imprimir, por favor. ¿Está bien? Para que el día lo tengan. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, está bien. Gracias. Ya, por si acaso, los que viven en la ciudad de La Paz pueden encontrar el arancel en el Ministerio de Economía. Ya, por favor. Y voy a preguntar dónde los que viven en Santa Cruz, en Cochabamba, para que les dé la dirección para que puedan adquirir, si es que quieren original el documento. De todas maneras, les voy a enviar, como les digo, el arancel en digital y ustedes lo pueden hacer imprimir. Por favor, así es mejor, lo van a trabajar. Tienen que ojear, buscar, y entonces en digital van a tener que tener al lado una laptop más para poder trabajar en digital. Mejor si lo tienen en físico, por favor. Y también les va a servir de aquí para adelante a ustedes. ¿Ya? Muy bien, gracias. Nada, enseguida le llamo al licenciado Endara, por favor. Gracias. Aló, perdón, algún problema de estos técnicos que a veces son insalvables. ¿Me escuchan? ¿Están conectados? Perdón. Sí, Claro, perdón. sí, licenciado. Licenciado. Estábamos en el tema de la operativa portuaria, prácticamente les mostré un esquema. No sé si hasta ahí tienen alguna duda o comentario. Tienen varios otros esquemas. Lo que tienen que hacer es entrar a la página web del TPA, revisar. Hay muchas disposiciones. Hay disposiciones que hay que cumplir. Hay trámites que hay que hacer. Y entre todos esos trámites que hay que hacer, no voy a poner la presentación, no la tengo. Hay que tramitar muchas veces, si hablamos de exportación, lo que se llama el volumen
la verificación del volumen exportado, o sea, el BGA. Ese BGA hay que declarar ante el naviero y hay que probarle al naviero desde que ese contenedor no está con más del peso exigido o permitido para los contenedores. Ustedes ya saben que el contenedor de 20 pies permite máximo 20 toneladas de peso, incluido el peso del contenedor, y el contenedor de 25 pies permite máximo, perdón, el contenedor de 40 pies permite máximo 25 toneladas de peso. El enemigo siempre es el tiempo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algún otro tema que podamos aprovechar en estos breves minutos que nos quedan y lastimosamente habiendo perdido la comunicación un buen momento por problemas que no entiendo, alguna caída de internet, algún problema técnico que a veces ocurre. Con esto prácticamente he tratado de abarcar lo más posible. Es muy poco el tiempo para todo el tema, realmente es nuestro gran enemigo, y también el tema es que por medio digital, pues virtual es un poco más complicado. Cualquier duda, cualquier comentario a través de IDEA, siempre bienvenido. El examen yo creo que IDEA lo va a coordinar para el día martes. Les voy a pasar el examen a los señores de IDEA el día lunes. He pasado todo el material, ya deberían tener todo el material. Es harto, pueden leer, hay que investigar. Como les decía, sé dónde voy a llegar, pero mucho dependía de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios. No sé si tienen alguna duda, algún otro comentario para... Lice, buenas noches. Weimar le habla. Weimar, adelante. Sí, bueno, ayer estaba leyendo el material que había dejado para el foro, en este caso 3. Ahí sale hasta el domingo. Hasta el domingo podemos mandar las lecturas y el análisis, ¿verdad? No, ya pasó. Era hasta hoy día, ya lo revisé, ya califiqué, ya mandé. Ya, bueno, esa duda tenía porque en la fecha, y eso también un poquito deberían coordinar, está hasta el domingo y ahorita también lo vuelvo a ver. Está hasta el domingo la fecha de entrega. Pero licenciado, exactamente. Tengo la misma consulta porque, bueno, dado que es semana laboral y todo, personalmente no me ha dado el tiempo tampoco. En el foro, en el mensaje les he puesto la hora y fecha top. Lice, va a disculpar, pero yo también he tenido problemas al poner mi contraseña. Quería que me cambien la contraseña. Mándenmelo, obviamente va a valer menos. O sea, yo mandé el trabajo, pero ya era fuera de las 10. Yo voy a entrar de nuevo para revisar, pero va a valer menos. ¿Hasta cuándo, licenciado? Es que deben poner la hora clara. Puedo entrar mañana, hasta mañana en la noche. Perfecto, gracias, Liz. Ok. Si no hay más dudas, más comentarios, gracias por su atención, gracias por aguantarme. Realmente de modo virtual debe ser grave aguantarme. Cualquier tema a su disposición a través de IDEA. Les agradezco nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a usted. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿sería posible que nos facilite, o no sé, si nos puede facilitar su teléfono, algún número donde podamos conectarnos con usted para, por si acaso, para algunas dudas que se nos surjan? Con todo gusto. Lo mejor que pueden hacer, yo por teléfono no hago caso. El WhatsApp me cuesta escribir. O sea, lo mejor es que me manden por mail. Yo entro un mail que tengo para estos propósitos diario. Mi mail es comex.endara@gmail.com. comex.endara@gmail.com. Normalmente ahí estoy todos los días en ese correo para estos temas. Ya listo. Muchas gracias. ¿Por qué? Pues porque un gusto. Gracias, licenciado, un gusto. Hasta la próxima, un gusto. Hasta luego, Lic. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Licenciada, hasta luego.
Hasta luego. Dicen. Adelante, perdón. No consulto, pero solo quería saber si había tomado lista porque me desconecté y no pude ingresar rápido. Sí, no se preocupe. Ya, está bien, licenciado, muchas gracias. Está bien, no se preocupen. Como he tenido ese problema de caída de internet, no sé.